mejor manera de tener un buen día bendecido. Buen día bendecido. Es iniciar dando gracias a Dios. Es iniciar dando gracias a Dios. Le damos la bienvenida a un programa más. Jesús mi compañero fiel. Jesús mi compañero fiel. Jesús, mi compañero fiel. Con su más confiable amigo y hermano de Gómez. Comenzamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Arrancamos. Bienvenido, hermanas y hermanos, a Radio Palabra Viva. Y hoy el programa vamos a hablar de una nota bíblica que Dios ha puesto en mi corazón, y lo creo con todo mi corazón, que Dios nos va a aclarar para poder entender esas notas bíblicas en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Y esa nota bíblica que hoy Dios ha puesto en mi corazón, le he podido titular con la palabra de Dios. Y por favor, escuchad esta pregunta porque es importante. La pregunta es un título que yo he puesto en mi corazón, ¿vale? Dice esa pregunta: ¿podemos creer en los milagros bíblicos? ¿Podemos creer en los milagros bíblicos? Amén. Y esto es la nota de hoy que quiero compartir con todos ustedes que me están oyendo. Y yo creo que es importante si tenemos que creer en los milagros de la Biblia. Como podemos ver, hermanos míos, en el Nuevo Testamento podemos leer acerca de los numerosos milagros que ocurrió realmente, o son sencillamente leyenda, o tal vez la manera en que los antiguos describían lo que no podía explicar. Pero en primer lugar debemos considerar lo que está en juego. En este asunto, la creencia de tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento se basa en los milagros. Pero en el Antiguo Testamento, en el evento básico es el Éxodo, que incluye los milagros de la Pascua y de la separación de las aguas del Mar Rojo. Estos fueron, hermanos míos, milagros de liberación para Israel y el juicio para sus enemigos. Pero sin ello, la fe del Antiguo Testamento tiene poco significado. Pero en el Nuevo Testamento, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el milagro básico. Pero cada autor del Nuevo Testamento creía que Jesús de Nazaret había sido crucificado y había vuelto a la vida en el tercer día, en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero sin embargo, ese milagro no hay fe cristiana como señalaba Pablo, y si Cristo no había resucitado, nuestra fe sería inútil. Pero todavía existía y todavía, si Jesucristo no fuera resucitado, nuestra fe fuera sido inútil y todavía estaremos en nuestro pecado. Como lo dice 1 Corintios 15, 17. Si así, que si los milagros tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, la fe bíblica carece de sentido. Pero sin embargo, el hecho de que los milagros sean la base de la fe bíblica no significa que haya ocurrido. Por lo tanto, debemos, hermanos míos, preguntar:
si es posible que haya ocurrido. Algunas personas toman la posición filosófica de que los milagros no pueden suceder porque la ley de la naturaleza son inmutables, y que Dios, si existe, no puede o no quiere violarla, aunque es una posición honesta también, hermanos míos, es la idea de la ley de la naturaleza inmutable. Pertenece a la física, no al mundo de relatividad para el cual las leyes son generales que cubren las observaciones hasta la fecha. Para nosotros, entonces la pregunta es si hay evidencia de que existía una fuerza espiritual. Si existiera una fuerza espiritual que crea, eso era irregularidad en nuestra observación del evento que ha llamado milagro. Por eso la respuesta de la Biblia en general, del Nuevo Testamento en particular, es que la hay. Porque la fuerza espiritual básica es la de Dios. Las Escrituras afirman que es la única explicación plenamente adecuada de la existencia de este mundo. Su personalidad es la única explicación adecuada de la existencia de la personalidad y de los seres humanos. Es más, porque es persona sigue comprendiendo que en este mundo y ha comprometido con hay personas que están comprometidos y siguen comprometiéndose con este mundo, y podemos ver la parte de su compromiso en los elementos habituales de la naturaleza, como lo afirma Colosenses 1:16 al 17, el libro de los Hebreos 1:3, mientras que en otro momento releva su presencia haciendo algo diferente. Estos son los elementos que llamamos milagro. Porque lo milagro consiste en dos partes del evento y de explicación. El evento es un hecho inusual, que son frecuencias que no puede ser explicado por las fuerzas normales que conocemos. A veces el evento no es único en sí, pero el momento en que ocurre sí lo es, como cuando se partió el río Jordán y por lo menos ninguna de las plagas de sobre Egipto en el Antiguo Testamento. Pero en otro momento, por ejemplo, la resurrección de los muertos, y el evento en sí es único, pero la parte de explicación del milagro señala que está detrás del evento y por qué lo hizo. Si una persona enferma se recupera repentinamente, podríamos decir que es raro. Y me pregunto, ¿qué pasó? O podríamos decir, como nunca he visto nada así, tal vez no haya estado enfermo realmente. O podemos decir, esto es la cosa de magia. Pero la operación de un poder espiritual negativo. Sin embargo, si el evento ocurre cuando quiera están orando a Dios, el Padre, en el nombre de Jesús, el contexto explica que del evento entonces decimos adecuadamente: Dios obró un milagro en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Así, hermano mío, que en el Nuevo Testamento descubrimos que la resurrección de Jesús se explica como un acto de Dios que reivindicaba las afirmaciones de Jesús y lo exaltaba hasta el trono de Dios. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo sabemos que ocurrió tal milagro? Observó que nunca podremos saberlo, la ciencia cierta. Por un lado, si ni siquiera podemos estar totalmente seguros de lo que exprimamos, podría ser una calculación que escribiendo este capítulo con este teclado de la computadora, pero no hay duda de que han soñado con hacer tal cosa. Sin embargo, por lo general, confío o tengo fe en mi sentido, aunque no pudo estar 100% seguro
de su exactitud, pero hermano, por otra parte, no vivimos los milagros bíblicos directamente, aunque no es insólito que los cristianos, hasta nosotros mismos, tengan experiencia analógica y ahora incluida experiencia de encuentro con Jesucristo resucitado. Sin embargo, ninguno de nosotros estuvo presente cuando ocurrió los milagros o los eventos bíblicos. En consecuencia, no podremos creer en la base de la observación directa y tenemos que confiar en el testigo creíble. Cuando se trata de la resurrección tenemos más documentos de la época del evento, hermanos míos, de la cualquiera otro evento antiguo. Los testigos de la época del evento, hermanos míos, y los testigos en estos documentos neotestamentarios se adhiere en la norma más elevada de la veracidad, pero además la mayoría de ellos murió en el nombre de su testimonio, lo cual dicho mucho a ser propio de las acciones de personas mentirosas. Afirma haber tenido multitud de experiencia personal en las conversaciones o en las convicciones de que Jesús había resucitado de los muertos. Porque primero libro de Corintios 15, de 1 al 11, nada de esto prueba en forma absoluta que este milagro central haya ocurrido. Pudo haber sido algún tipo de una gran ilusión, pero sin embargo, hermanos míos, la resurrección es lo suficiente fidedigna para ser una base creíble de fe. Y vemos suficiente evidencia para comprometernos, lo cual es algo que hacemos constantemente en la vida cotidiana cuando nos comprometemos con algo de cualquier nos ha hecho. Pero sin embargo, hermanitos míos, si el milagro central del Nuevo Testamento ocurrió en verdad, tenemos mucho menos problemas que cualquiera de los otros milagros. Alguno de estos mismos testigos afirma haberlo observado, haber conocido a otros que lo hicieron. Después de la resurrección de un muerto, de una sanidad o hasta el apaciguamiento de una tormenta, parece asuntos relativamente menores. Después de todo, hermano mío, si Dios se manifiesta de una manera, no sería sorprendente que se manifestara de mucha otra manera. Pero los milagros bíblicos tienen varias funciones. Primera, acredita a los mensajeros que Dios envía, sea Moisés, un profeta, Jesús, un apóstol, un cristiano común. Los milagros son la manera en la cual Dios da evidencia de que esta persona que dice venir de parte suya realmente lo hace. Él la respalda con su poder espiritual. Segunda, los milagros muestran la naturaleza de Dios y de su reino, y puede llevar a cabo la justicia de Dios, pero con mayor frecuencia muestra su carácter lleno de misericordia y de perdón. Jesús proclamó, hermano mío, que en el reino de Dios había llegado, pero la gente podría preguntarse con toda razón cómo sería ese reinado de Dios. Jesús obró un milagro que mostraba la naturaleza de ese reino. Los ciegos ven, los cojos caminan, los marginados se integra a la comunidad y las fuerzas salvajes de la naturaleza se calman. Así es el reino de Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Y por concluirlo, hermano, para ver si podemos creer los milagros bíblicos, el tercer punto, los milagros hacen que la obra del reino, cuando cualquiera o cualquiera lee Lucas 18, descubre que es imposible que un rico se salve,
Lucas 18 descubre que es imposible que un rico se salve, aunque con todas las cosas son posibles. Luego Lucas capítulo 19 de 1 a 10 habla de Zaqueo. Zaqueo, un hombre rico que se separa de su riqueza y después es salvo. Es evidente, hermano mío, que ha ocurrido un milagro y que el reino de Dios ha llenado aún a un hombre rico. Lo mismo ocurre con la expulsión de los demonios, porque cada vez que esto ocurre, se corre hacia atrás las fronteras del reino de Satanás. Pero muchos otros milagros también tienen esa función. Entonces, hermanito mío, ¿ocurrieron realmente los milagros? La respuesta, hermano mío, en que te guste como no te guste, que Dios reprenda a ser demonio, ¿ocurrió realmente los milagros? La respuesta es que sí, con gran sí, en el nombre de Jesús. Y eso te puede defender de su realidad. Además, hemos visto que es importante el establecer que ha ocurrido, porque un milagro es esencial para la fe cristiana, y los milagros cumplen la función importante de certificar, de explicar y de hacer la obra del reino de Dios en el nombre de Jesús de Nazaret. Claro, hermano mío, que los milagros existen. Aleluya. Que se entere el demonio de las tinieblas de Satanás, que Dios los reprenda y los machaque en la cruz del Calvario. Los milagros existen. Y todo eso que ha ocurrido, se ha pasado. Los milagros existen y sigue existiendo, porque los milagros no son sencillamente lindos relatos para estudiarlo en la Biblia, no, son una demostración del carácter de Dios, no solo en el pasado, sino también en el presente, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Por eso, hermano mío, tenemos que creer que los milagros han existido, se han pasado, y aún Dios muestra su carácter, no solo en el pasado, pero también en el presente. Con esto, hermanos, os voy a dejar con esa nota bíblica, hermanito mío. Por eso, hácete la pregunta. Yo por mi parte lo creo y sigo creyendo que los milagros existen. ¿Podemos creer los milagros de la Biblia? Claro que yo lo creo, hermanito, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hasta aquí, hermanos míos, el próximo programa, que la voluntad de Dios me permite, hablaremos de algo que tengo en mi corazón, y es una pregunta también, y la voy a decir y ya la veremos la próxima vez, ¿vale? ¿Por qué parece Dios tan enojado en el Antiguo Testamento y tan amoroso en el Nuevo Testamento? Con esa pregunta os voy a dejar. ¿Por qué aparece Dios tan enojado en el Antiguo Testamento y es tan amoroso en el Nuevo? Hasta aquí, hermanos, os dejo para el próximo programa meditarlo. ¿Por qué Dios está enojado en el Antiguo y está enamorado en el Nuevo? Con eso os dejo, con esa nota bíblica, hermano. Que la paz de Dios esté con todos ustedes, que Dios os siga bendiciendo, y donde vayáis, que el Espíritu Santo os acompañe en todo sitio. Y os digo al próximo programa, en el nombre de Jesús. Bendiciones para todos. Shalom. La bienvenida a un programa más. Jesús, mi compañero fiel. Jesús, mi compañero fiel. Mi compañero fiel. Con su más confiable amigo y hermano, Gómez.